yo creo que hoy día vamos a ver unas oportunidades brutales. O sea, detrás de cada crisis hay siempre oportunidades. Quizás la mejor frase para resumir lo que está pasando es que quizás es muy tarde para vender, pero muy temprano para comprar. Lo primero que tenemos que entender es que el conflicto se puede perfectamente resolver mucho antes de lo que uno espera y por tanto tomar esta posición tan negativa puede terminar jugando en contra del portafolio. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Mente Inversionista. En este espacio en donde hablamos de inversiones, de finanzas personales, de todo el mundo del dinero, y en esta oportunidad vamos a hablar de actualidad, de lo que nos interesa a los que miramos los mercados en el día a día, y para eso traemos a un invitado que ya ha estado en este lugar y fue tan buena la conversación anterior que nos quedó tiempo, o sea, nos faltó tiempo, y por lo tanto ahora lo traemos también a colación a Hugo Osorio, director de inversiones de Portfolio Capital. ¿Cómo estás, Hugo? Bien, ¿ustedes cómo están? Muy bien. Muy bien, y entusiasmado de esta conversación para hablar un poquito de actualidad, que están pasando tantas cosas en este año 2026, bien movido. Pero antes que todo, preguntarte quién es Hugo, para que te conozcan los que no vieron el capítulo anterior, y de esa forma partamos con el pie derecho. Sí, mira, en resumen, bueno, trabajo como director de inversiones en Portfolio Capital. Me dedico básicamente a hacer estrategia. Yo soy estratega, eso es lo que he hecho toda mi vida. Partí haciendo esto en Scandia hace muchísimos años, después Cruz del Sur, Alcalá, Falcom y ahora en Portfolio Capital. Así que yo a esta altura casi 20 años quizás. Partí haciendo la práctica en Scandia el 2007, así que pronto se van a cumplir 20 años desde que partí en esto. Somos coterráneos entonces más o menos de la época en donde partimos en este mundo de las inversiones. Yo también partí por ahí por el 2007, 2008, así que bueno, ha pasado pasaste la crisis del 2008, por lo tanto eso de todas formas a todos los que estuvimos en ese momento yo creo que marca una diferencia importante para lo que han sido mini momentos en los mercados posteriores a eso, porque yo me acuerdo en ese minuto las caídas eran brutales y ahora cuando uno ve caídas y ve titulares como Sí. es broma, es broma, no pasa nada. Así que bueno, con eso partamos quizás de inmediato hablando del conflicto que estamos viviendo hoy día en el mundo con Estados Unidos, Israel e Irán, que evidentemente es algo terrible, doloroso, pero que hasta ahora por lo menos no ha tenido gran impacto a nivel de los mercados. Sí, es verdad. De hecho, ha sorprendido. Yo hubiese esperado una caída de, no sé, 10, 15%. De hecho, todos los años el mercado cae entre 15%. Claro, es algo normal, de hecho. Es normal eso. Ahora, en general el mercado cae 15% porque en algún momento del año siempre alguien se asusta o el mercado se empieza a asustar en masa de que la actividad económica va a caer, de que podemos tener recesión o algo de ese estilo. Y en esta oportunidad no ha pasado, quizás en parte porque como el año pasado se aprobó esto del One Big Beautiful Bill, que es básicamente los recortes de impuestos, la economía partió este año blindada, entonces tiene un blindaje súper fuerte y por tanto en el fondo todos estos riesgos que hay en Medio Oriente, al menos para la economía de Estados Unidos, no parecen ser tan relevantes, entonces quizás eso explica que Estados Unidos haya caído tan poco. En el fondo de máximo a mínimo ha caído como 6 y algo por ciento, un poco menos de 7%, que ha sido bastante poco. Así que sí, ha sido sorprendente. O sea, la gran pregunta es por qué Donald Trump fue a esta guerra justo antes de las elecciones de midterm, que vienen ahora en noviembre. Y la pregunta también de fondo es, bueno, si de verdad esperaba que se desarrollara esta guerra de la forma en que se ha desarrollado. Porque inicialmente, al menos, me imagino que todo el mundo está más o menos en lo mismo, esperando que esto fuera una guerra corta, un conflicto que durara quizás 2 semanas y después Estados Unidos declarara una suerte como de triunfo, un triunfo real, porque Donald Trump ha declarado 15 veces o más de 15 que ha ganado la guerra. Todos los días dice que ganó. Todos los días, sí. Pero que declarara el triunfo y bueno, volviera toda la normalidad rápidamente y bueno, esto no fuera nada relevante, pero se ha ido complicando todo. O sea, partimos con eso y después como que nos hemos ido dando cuenta que de alguna manera Donald Trump está entrampado. No parece poder salir de la guerra. Y eso es complicado de cara a los mercados. O sea, yo diría que la gran incertidumbre hoy día es cuánto efectivamente va a terminar durando la guerra. ¿Y cuáles son las...? Al final siempre las guerras son fuertes en titulares, pero en mercados no necesariamente. Ucrania, Rusia, que sigue a la fecha. Me acuerdo mucho que se asustó el mercado, pero finalmente términos relativos no impacta mucho. El primer ataque de los 12 días, ¿te acuerdas? Que yo creo que quizás esperaban que sea algo parecido cuando Israel y Estados Unidos atacó a Irán el año pasado.
también se asustó los titulares 2 días, 3 días y relativamente se quedó en el olvido. ¿Qué es distinto hoy día en relación al impacto en los mercados financieros y cómo podría, llevándote a Sí. a lo que dejaste entrever, que podría cambiar finalmente la suerte de cómo se venía esperando un 2026 bastante tranquilo? Yo creo que ningún analista No. decía que iba a ser muy complicado este año. Claro, de hecho, nosotros partimos pensando que este año íbamos a tener una reaceleración económica. Esa es la palabra que ocupábamos para decir que Estados Unidos iba a crecer más de lo que se esperaba, iba a sorprender al alza y por tanto la apuesta era a sectores cíclicos. Esa era un poco la apuesta que nosotros teníamos. Y bueno, y al reflation, que es todo esto de que la economía estaba creciendo fuerte y no veíamos inflación, entonces mercados emergentes iban a andar mejor que mercados desarrollados. Era básicamente ese el esquema. Pero yo creo que lo que cambia la guerra es realmente el nivel de disrupción asociado, porque la guerra comenzó. Una de las sorpresas en esta guerra es que siempre el mercado analizó el tema del estrecho de Hormuz desde una perspectiva como teórica. O sea, todo el mundo decía, claro, está ese estrecho y se puede cerrar teóricamente, ¿no es cierto? Y en los 80 se trató de cerrar, pero no se cerró realmente y pasó muy poco tiempo hasta que básicamente se reabrió. Nunca hubo un cierre total del estrecho de Hormuz. Hablo en los 80, en la guerra entre Irán e Irak. Que es básicamente una guerra que duró 8 años y es como el precedente que podríamos utilizar al respecto. Pero entonces, bueno, nos topamos con esta guerra. Nadie esperaba que el estrecho de Hormuz se cerrara. Y yo creo que especialmente no lo esperaba Donald Trump. Y se cerró. Y el cierre del estrecho de Hormuz significó que de los 20 millones de barriles al día que pasaban por ahí, hoy día están pasando 4. En realidad ni siquiera están pasando por ahí. Están siendo desviados hacia otro lado. Entonces el nivel de disrupción que hay hoy día es gigante. O sea, estamos hablando de entre 10, 16 millones de barriles al día menos de flujo en el petróleo, que es muchísimo, es un 16% de toda la demanda, es demasiado. Y probablemente ahí está el gran impacto, en definitiva, que es que un precio del petróleo con un conflicto bélico de esta magnitud probablemente lo hubiésemos visto en niveles de 80 y se fue a 100. Y ahí está la diferencia en el impacto en inflación esperada, en expectativas de tasa y en todo lo que termina impactando en definitiva a los mercados en su conjunto. Claro, y ahí tenéis los Claro. diferentes barriles, porque 80, 100 es el que uno ve en el día a día, pero por ejemplo el barril de Oman, el barril de Dubái, el barril de Kuwait está a 160. Que es justamente el petróleo que sacan de ahí, Claro. no el WTI o el Brent, que son de Europa y Estados Unidos. Claro, y por eso también hay algunos mercados más afectados que otros. Europa particularmente entiendo que tiene mayor impacto por lo mismo. Claro. Por el gas Europa. Bueno, y en realidad uno se centra en el petróleo, pero hay otros commodities que también están complicados. Los fertilizantes, por ejemplo, debieran subir de precio. Eso va a hacer que todo el costo de alimentos, o sea, el IPC de alimentos va a subir. Va a haber impactos por ahí. De hecho, si uno analiza esto desde el punto de vista macroeconómico, en el fondo cuando el precio del petróleo sube mucho, hay un punto en donde ya deja de ser inflacionario y empieza a ser desinflacionario por el impacto que tiene en la demanda. O sea, empezamos a ver destrucción de demanda y esa destrucción de demanda en simple castellano es que hay recesión, la economía anda mal y por tanto el precio está limitado hasta cierto nivel. Ahora, ¿cuál es ese nivel? Es súper difícil porque estamos hablando de un contexto global y en el contexto global probablemente Europa va a entrar mucho antes en recesión y lo mismo Asia que Estados Unidos, que es un productor de petróleo y que además está con este blindaje que yo les dije. Entonces la situación en Estados Unidos va a ser mucho más inflacionaria que recesiva versus Europa, en donde probablemente vamos a ver menos presión inflacionaria y más efecto recesivo. Y ahí el cuestionamiento es qué va a hacer el Banco Central Europeo, qué va a hacer el Banco Central en Estados Unidos, la Reserva Federal. Está difícil, no está fácil. Si tuviéramos una hoja de ruta de lo que va a pasar, yo creo que para todos sería mucho más simple. Pero no sabemos cómo va a pasar, porque si, por ejemplo, este fin de semana ya se declara que hay una tregua y no hay más enfrentamientos y se abre el estrecho de Hormuz, todos los efectos de la guerra se van a disipar con mucha rapidez. En cambio, si esto dura 2, 3 meses más, no vamos a ver el mismo impacto, porque además, ya desde hoy día mismo, reconstruir todo lo que se ha destruido va a tomar 3 o 4 meses. Si pasan 2 meses más, quizás no toma 3 o 4 meses más de lo que va a tomar el conflicto, sino que probablemente van a ser años. Entonces es súper incierto la evolución del conflicto, pero no solo es incierta la evolución del conflicto, también es incierto cómo va a terminar impactando las economías. Oye, yendo como a un orden quizás más como de
causa-efecto, para quizás ordenar la audiencia, para no hablar en tanto el chino mandarín. Y también le sirve a la gente. Hoy día estamos hablando de precios de commodities, particularmente petróleo, gas, fertilizante, agro, Claro. subiendo con mucha fuerza. ¿Eso cómo termina impactando los diferentes canales del mercado y que termina siendo como las hipótesis de que podría derivarse a, o sea, como lo dijiste tú, pero es para ponerlo más ordenado? Si sigue subiendo pasa a, B, C, y si Claro. llega a arreglo pasa a Z, X, ¿cachai? Claro, yo creo Para que- ponerlo en orden. Sí, es súper buena pregunta, porque en realidad hay un tema como de temporalidad en esto. ¿Qué ocurre primero? Lo primero que debiera ocurrir es que suben los precios. Eso es súper obvio, ¿no es cierto? Es como lo que estamos viviendo hoy día en Chile, pero va a subir la inflación. Y con la subida de la inflación, en realidad lo que vamos a ver es el primer impacto. Y ese impacto yo creo que está súper, de alguna manera, influido porque, o sea, tiene una connotación algo recesiva en el sentido de que, o sea, genera mermas económicas en el sentido de que, si tomamos como ejemplo lo que está pasando en Chile con el petróleo, es como que le sacaran a la gente una parte de su presupuesto. O sea, Claro. el mismo efecto que se da cuando hay un bono a favor de la gente, el bono marzo, el bono no sé qué, bueno, este es como el antibono, digamos. Es como un O sea, impuesto. Es un Al final, impuesto. claro. Y el Te impuesto... subieron el IVA. Claro, y si antes gastábamos, no sé, 100 o 200 mil pesos en benzina, los que viven, no sé, en Chicureo deben gastar infinito más, pero digamos, un presupuesto de X, ahora va a ser 30% más alto ese presupuesto en solo ese ítem. Y eso va a significar de inmediato que vas a poder disponer menos para comprar otras cosas. Por lo tanto, tiene un efecto en consumo. ¿Hay data como de ese efecto en presupuesto? Pues yo sé que en Estados Unidos existe, pero no sé si acá en Chile existe como un... Si sube tanto, se quita tanto. Yo no lo he visto, no lo he No. visto. En Estados Unidos vi que era como un 5% la merma. Claro. Por sí. cada 100%. O sea, si sube un 100% el petróleo, 5% menos de ingresos disponibles. Claro, hay un impacto que es directo y tiene que ver con el pass-through. Ahí estaba en el caso de Chile el MEPCO como un amortiguador. Bueno, en este caso el impacto va a ser directo. Pero mira, ¿qué es lo que trato de decir? Lo primero es precio, ¿no es cierto? Y el precio, ¿qué es lo que genera después? Reducciones en consumo porque el presupuesto se ve acortado, digamos, se ve afectado. Y después se da un efecto de segunda línea, que es que todo lo que se produce en el país o todos los servicios y qué sé yo, necesitan transporte, necesitan de esta energía y van a tener que llevar esos mayores costos probablemente a precio de mercado. Oh. Y ahí o sea, se lo van a tener que traspasar al consumidor. Claro. Y en ese traspaso tenemos un segundo impacto que también es inflacionario, pero esa inflación también significa para el consumidor una merma en presupuesto. Entonces la suma... Lo que terminamos viendo es un efecto que es inicialmente inflacionario, pero que termina siendo progresivamente recesivo. Ahora, no está claro a qué nivel se da la recesión. Pero, no. De hecho... Y depende de dónde, como dijiste tú al principio, depende de dónde también estáis parados. Claro, económicamente hablando. Claro, sí. O sea, se te agarra en un espacio mucho más débil, por así decirlo. La cuestión te tira al suelo, versus un Estados Unidos que te agarró justo en un punch de crecimiento. Claro, de hecho en Estados Unidos lo complicado es que hoy día, como está eso del OVA, uno dice, bueno, el OVA, reitero, lo de los recortes de impuestos, como está eso, está ese blindaje que yo les dije, entonces, ¿cuánto tendría que subir el precio del petróleo para eliminar ese blindaje? Y hay distintos cálculos. Estos son, aquí hay un tema a considerar, estos son cálculos hechos por economistas que no consideran quizás una variable clave en esto, y es que el mundo no es lineal. Podríamos perfectamente ver un impacto que entre, no sé, los $100 en el precio del barril en que está hoy día el Brent, hasta los 140 el impacto no sea mayor. Pero entre 140 y 150 el impacto es infinitamente más alto. Oh. Y esa no linealidad es lo que complica en el análisis. Pero bueno, los cálculos dicen a $150 el precio en el barril, o sea, del barril de petróleo ya se pierde la protección del OVA. Y hay otro factor a considerar, es cuán intensiva es la economía o sea, cuánto necesita la economía básicamente para producir un punto de PIB, ¿ya? Y hoy día se necesita muy poco para producir un punto de PIB, muy poca energía en comparación a cuánto se necesitaba en los 70 o hace 15 años, 20 años. Así que en la práctica, hoy día un petróleo a 190, el petróleo de hoy día a 190 es más o menos, o genera más o menos el mismo impacto que generaba en 2011 el petróleo a $100 el barril. O sea... porque somos menos dependientes, en definitiva. Esto en Estados Unidos, claro, no es Chile. Pero claro, probablemente a en nivel Chile global, también. Yo a creo nivel que global por la es menos electrificación.
No me acuerdo haber visto de hecho, BCA lo sacó Mm. bueno, como en la evolución de intensidad, y claro, los últimos 10 años la intensidad de consumo de petróleo para producciones Claro, drásticamente ha en la caído como caída. loco, sí. No, Sí, 70% menos, una ese es el cuestión. energy intensity, pero ha sido tan drástico el cambio que en el fondo hoy día no es tan obvio hacer estos cálculos. Eso es lo que les Sí, trato de claro, decir. O claro, sea, claro, una cosa es poner el número racional y otra cosa, y ahí lo voy a poner en plano local, hoy día pasáis por cualquier bencinera y tenéis colas de 5 kilómetros porque están quieren todos rellenar benzina. claro, Nosotros decíamos, o sea, yo me pongo en mi cabeza, primero voy a cualquier hora que no sea ahora, claro. o me aguanto un rato y chao, y pago una vez más y sé que va a bajar en algún minuto y listo, pero el efecto irracional queda fuera de la ecuación totalmente, Claro. que es como la gente percibe todo esto finalmente. Y que termina no consumiendo, bajando el consumo, y no necesariamente por el efecto de que subió a 150 o a 155, sino es, subió, De saco verdad. el gatillo, ¿no? No, y hay otras variables que considerar. O sea, tomando en cuenta lo que acabas de decir de la parte más emocional. Bueno, cuando el riesgo político aumenta muy fuerte, que es un poco lo que estamos viendo hoy día en el mundo, las decisiones de inversión también se ven afectadas. Entonces se dan otros impactos que van más allá de los precios y el consumo, y que tienen que ver con que las compañías en el fondo dicen, si voy a invertir varios billions, tengo que pensarlo varias veces más. Lo hemos vivido en Chile los últimos años, sabemos cómo funciona eso. En Estados Unidos eso no estaba no era tan obvio, pero en toda la región de Medio Oriente es evidente el impacto, va a ser evidente. Y se van a dar efectos que podrían ser duraderos si es que la guerra dura muchísimo tiempo más. O sea, eso podría terminar pasando. Y lo otro tiene que ver con dos cosas. Primero, ¿cuál es el impacto que tiene un alza fuerte en la inflación asociada a problemas de demanda, de oferta, que es lo que estamos viendo hoy día, sobre las expectativas? Al menos en Estados Unidos la evidencia dice que en general no pasa nada. O sea, no hay una merma, perdón, no hay un efecto duradero en las expectativas producto de esto. O sea, va a subir la inflación, pero las expectativas no debieran subir y mantenerse altas producto de este efecto. Al menos eso muestra la evidencia. En los 70 la cosa fue un tanto distinta. En los 70 toda la inflación de los 70 se explicó por expectativas. Entonces el gran desafío de los bancos centrales hoy día es no entrar Esa retórica. en esa dinámica. Mm. Y eso, y no, les iba a decir una segunda cosa, se me fue, ya me voy a acordar. Pero... Oye, pero ahí tocaste un punto bueno, es si... O sea, hoy día todo el mundo está dando por hecho que esto tiene una fecha de caducidad de semana tope. Y eso está prediciéndose en el mercado. O sea, la derivada acá o el cisne negro es, por ABC motivo, esta cuestión se alarga más de un mes, o 2 meses, o 3 meses, o 5 años. Claro. Que ahí se parecería mucho más a los 70. Claro, mira, el embargo el año 1973... No el mismo efecto, porque estas son economías totalmente distintas. Y también los mercados son distintos. En los 70 el S&P estaba compuesto por empresas mucho más dependientes del petróleo, Claro. y muchas petroleras, de hecho, versus hoy día el S&P, que son puras tecnológicas que viven su mundo medio raro. Tener tranquilidad financiera no se trata de saberlo todo, se trata de estar bien acompañado. En Patrimor somos una empresa chilena experta en planificación financiera, asesores independientes y certificados por la CMF. No somos un banco ni una AGF, no vendemos productos financieros y no tenemos conflictos de interés. Ayudamos a las personas a ordenar sus finanzas, desde deudas hasta inversiones, para aumentar el patrimonio. En Patrimor te acompañamos para que tomes decisiones financieras con criterio, independencia y foco en lo que de verdad importa para ti. Sí, mira, a nosotros en el mercado nos encanta buscar como historias del pasado que coincidan y eso es como, está bien, yo también lo hago y no lo voy a criticar, pero, y efectivamente los 70 es súper buen ejemplo. Hay diferencias sustanciales con los 70, pero creo que sirve más bien, más que para comparar cómo va a ser exactamente lo que va a pasar ahora, sirve como para entender el nivel de problemas que podríamos terminar teniendo, porque en los 70 lo del embargo duró 5 meses. Y los 5 meses generaron una segunda ola de inflación que preparó todo para la tercera ola de inflación que estuvo mayormente asociada a lo de la revolución iraní en el año 79. Pero ya había habido algunos conflictos el año 78. O sea, en el fondo, lo que hizo la segunda ola fue como preparar las condiciones para que después ya las expectativas de inflación se desanclaran completamente y a comienzos de los 80 tuviera que llegar Volcker. Volcker, todo el mundo se acuerda de él porque subió fuerte la tasa, pero él partió bajando la tasa. Y después de eso subió fuerte la tasa.
cometió un error inicial que después corrigió, pero a lo que voy con esto es, las expectativas se desanclaron por un proceso que duró una década completa. Entonces el desafío hoy día es que las expectativas no se desanclen. La evidencia dice que no debiera pasar. No debería pasar. El riesgo en eso es que los bancos centrales se confíen y digan, esto esta vez no va a pasar, porque la evidencia dice que, y terminemos con una sorpresa y con expectativas desancladas, y que yo creo que es para los bancos centrales el mayor desafío hoy día. O sea, la inflación puede subir, va a ser totalmente momentánea en la medida que el conflicto sea momentáneo, Claro. pero podríamos eventualmente tener una cosa más duradera si es que las expectativas se desanclan, y eso ya sería mucho más complicado. Y lo que te iba a decir del año de los 70, es que es verdad, en los 70 no creo que se repitan las mismas cosas porque no tenemos el mismo energy intensity, o sea, esto de la intensidad en la energía. O sea, no necesitamos tanto petróleo para producir un punto de PIB. Tampoco hay tanta sindicalización, que fue un factor que influyó en el proceso de desanclaje de expectativas. Pero además, yo me atrevería a decir que hay condiciones de base que no son las mismas. Teníamos mucha menos deuda en los 70 de lo que tenemos hoy día. Y eso juega más a favor de los 70 que de hoy día. Claro. La globalización en los 70 era prácticamente inexistente. No teníamos televisores que se hicieran en otra parte del mundo. Bueno, estaba comenzando más bien eso, pero el comercio internacional no era tan fuerte como hoy día. Y el impacto que tiene Medio Oriente hoy día, por tanto, podría ser súper fuerte, pero no de la misma naturaleza que de los 70, pero ser fuerte igual. O sea, tenés otras desventajas, por así decirlo. Ya no tenemos cómo paliar los problemas que se generaron en los 70 con más endeudamiento y con ese tipo de soluciones que hoy día no existen. O sea, Donald Trump de alguna manera llevó a tope la capacidad de endeudamiento de Estados Unidos después del One Big Beautiful Bill Act, de los recortes de impuestos. Y esa capacidad de endeudamiento sigue presente porque de alguna manera ellos tienen la máquina de imprimir, digamos, ¿no es cierto? Pero a costos que debieran ser más altos. Entonces, si no queremos que la tasa del tesoro suba demasiado, en algún punto vamos a tener que tener en cuenta que el endeudamiento es un tema a enfrentar, hay que solucionarlo, y no se puede ir a Estados Unidos a 150% de deuda sobre PIB. Ese tipo de cosas yo creo que ya no son posibles. O sea, digo, aumentar muy fuerte el endeudamiento ya no es posible. Ya no estamos partiendo en 50, en 40, estamos partiendo en 100. Sí. Oye, Hugo, Claro, y gran parte de ese endeudamiento también es un deal entre países con Estados Unidos que quizás hoy día no está esa voluntad. Sí. O no esa voluntad, pero no esa factibilidad, quizás mejor la palabra. O sea, cada país ya tiene sus propios problemas, tanto de endeudamiento como también de compras, de ahorros, etc. Por ende, no pueden andar comprando bonos a las tontas y a locas para... Bueno, y eso va a terminar pasando. Ya habíamos empezado a ver una suerte como de creación de alianzas globales en donde algunos países estaban menos dispuestos a comprar treasuries porque hay un tema ahí de fondo, y es que Estados Unidos podría eventualmente decir, bueno, yo quiero poner una sanción contra un país X y todos tus recursos quedaron congelados. Y eso en el fondo es una invitación a que países que son contrarios a Estados Unidos no inviertan en activos estadounidenses, tan simple como eso. Ahora la pregunta es ¿quién es contrario? Y hay una lista súper obvia, pero va a haber otros países que en algún punto podrían eventualmente querer también diversificar esto y poner algo más en otro tipo de activos. Eso es posible, y creo que la guerra en el fondo igual es un llamado de atención al respecto. O sea, puede hacer mucho más fuerte ese proceso. Creo que es algo que se... que se aceleró desde la guerra con Rusia y Ucrania, cuando empezaron a sancionar a Rusia. Claro, sí, pues, y de hecho yo me atrevería a decir de antes, pues, cuando Rusia se tomó Crimea, y ahí fue la Unión Europea y Estados Unidos quienes sancionaron a Putin, y después, bueno, ya sabemos la historia. Complicada, pero... ¿Ahora sí? Bien. Entonces, Hugo, teniendo en cuenta todo este contexto, ¿qué debería hacer una persona que quiere invertir? ¿Guarda la plata en el chanchito, bajo el colchón? Obviamente no, sabemos que no. ¿Cuáles deberían ser las decisiones hoy día quizás a tomar, teniendo en cuenta el escenario de incertidumbre actual? Y si ha cambiado un poquito también la posición de usted de inicio de año a la fecha. O sea, siempre pensamos que la renta variable iba a ser mejor clase de activo que la renta fija. Y es básicamente porque si estábamos frente a una reaceleración económica, la presión sobre el Treasury iba a aumentar, por lo tanto las tasas bases tenían más presión al alza que a la baja.
y nunca estuvimos tan seguros de esos 2,5 recortes que el mercado puso en los precios de tasa Fed, que me parecía que no coincidían con el contexto macroeconómico que estábamos enfrentando. Por tanto, la tasa base la veíamos subiendo. Y los spreads corporativos, al menos en Estados Unidos, están en mínimos. De hecho, han subido en el margen, pero digamos las últimas 2 semanas han caído los spreads. Hoy día el de investment grade está en 80 basis points, que es como de los mínimos históricos. Estamos muy cerca de los mínimos históricos. Y el de high yield está como en 300 basis points. Así que sumando y restando no veíamos atractivo la renta fija y eso sigue aplicando. Si el único problema hoy día es cómo se va a resolver este tema de la guerra. Entonces hay que partir preguntando si el portafolio ya está invertido o no está invertido. Porque si no está invertido, yo creo que iría vamos a ver unas oportunidades brutales. O sea, detrás de cada crisis hay siempre oportunidades. Y no sé si esto es todavía una crisis, y ese es el gran drama, porque podríamos terminar viendo algo más parecido a una crisis. Pero yo definitivamente creo que hay que estar atento a las oportunidades que se vayan gestando. Si la crisis se solucionara pronto, yo pondría ojo de vuelta en mercados emergentes, buscaría al tiro alternativas fuera de Estados Unidos, pondría atención en aquellos mercados que han caído más, que han sido los emergentes y Europa más que Estados Unidos. Si la guerra, en cambio, no se soluciona, o no se soluciona pronto, yo iría de a poco armando posiciones y me iría centrando más en Estados Unidos, porque yo creo que va a jugar en contra en ese caso el dólar. El dólar, de hecho, se ha firmado. Después de haber caído fuerte y haber caído de los 100, se ha firmado. Hoy día está todavía en un canal alcista de una década y media. En el fondo, si la guerra continúa, el espacio para que siga subiendo sigue siendo alto. Y entonces, bueno, con un dólar al alza, en general renta mejor Estados Unidos que el resto del mundo. Y además, como Estados Unidos debiera ser menos recesivo, tienes ahí algo de protección. Pero iría armando posiciones en aquellos sectores que el mercado también ha ido de alguna manera desechando, que han sido los que antes eran los líderes. Pues. O sea, por ejemplo, pondría alguna apuesta en tecnología, definitivamente. Quizás algo en el sector software, particularmente en ciberseguridad. No en todo ciberseguridad, pero sería selectivo. Porque creo que al final, ¿esta guerra qué significa? Que igual va a haber más ataques de ciberseguridad y este sector de ciberseguridad fue un sector, les estoy diciendo algo muy específico, ¿no? pero es como un ejemplo de lo que estamos viendo porque esta guerra, ¿qué es lo que va a significar? Es que vamos a ver más ataques de este estilo. Y no es tan obvio que uno le diga a Claude o a ChatGPT, protégeme, ¿no? Y listo, enter. Y listo, vaya a haber una suerte como de analista ahí protegiendo a la empresa. Eso no pasa. Uno lo que va a tener que hacer es contratar a una compañía. Y esa compañía ha sido súper castigada por todo el efecto de software y la inteligencia artificial. Alguien tiene que hacerse responsable con eso. A alguien hay que retar o con alguien hay que enojarse, sí. Exacto. Sí, es verdad. No, especialmente en seguridad, o sea, porque uno... ya que tocaste software y seguridad, Valcayo, que lo han castigado mucho por todo IA y Anthropic, etc. Pero la realidad es que si falla algo de tu proveedor, tú tienes que ir a alegar al proveedor, cobrarle la garantía, o indemnízame, etc. Si se equivoca la IA, ¿quién te va a responder? Y es una ilusión que las compañías van a realmente contratar, o sea, van a tener a alguien in-house para resolver esto. Es mucho más fácil. Por ejemplo, necesitamos un CRM. Se puede hacer in-house. De hecho, en algún momento, yo soy un analista, lo iba a hacer y lo programamos. Pero es mucho más óptimo, sobre todo en compañías grandes, contratar uno que ya esté listo. Bueno, se harán mejoras para para adaptarlo a nuestra realidad, pero se contrata el servicio. Van a bajar los márgenes, van a verse impactados, pero no a destruir a una industria. Claro. Es el tema. O sea, es algo como que uno siempre se ríe, pero que suena obvio, pero no es tan obvio y lo está apreciando el mercado. Dudo que Salesforce o Adobe o Microsoft estén mirando el techo y decir, oh, llegó la IA y nos va a destituir. Hasta aquí llegamos. Hasta acá llegamos. Claro. O sea, están invirtiendo, están viendo cómo darle la vuelta, cómo usar la IA para mejorar sus propios márgenes, son empresas optimizarse. Que históricamente han sido muy buenas administrando lo que hacen, entonces se van a adaptar nomás. Por lo que Microsoft es el mejor ejemplo. Claro. Cómo se ha adaptado a lo largo del tiempo y ha seguido siendo una empresa gigante. Pero algo que les iba a decir, eso es para quienes están armando el portafolio. Y yo iría con cuidado, porque al final del día, no sé si estamos en el momento como óptimo para comprar. Y cuando quizás algunos dicen, nunca es el momento óptimo, ¿no? Pero poniendo los paños fríos. Claro. Sí, nosotros que estamos metidos en esto, sabemos que hay momentos en donde
en el fondo la tendencia, el ánimo del mercado, las condiciones macroeconómicas y todo el relato que está manejando el mercado apunta en la dirección. Está como cantado gol, Claro, por así decirlo. y a mayo del año pasado, abril del año pasado, eran un poco eso. Se acabó la incertidumbre con Donald Trump haciendo esto del taco. Y uno dice, bueno, si Donald Trump está haciendo el taco y las acciones cayeron tanto, hay que comprar. Ese era un poco el esquema, pero hoy día no estamos todavía en eso. Entonces hay que ser cuidadoso. Yo iría de a poco. Ahora, para quienes ya tienen el portafolio armado, que es la mayoría, yo diría, en realidad quizás la mejor frase para resumir lo que está pasando es que quizás es muy tarde para vender, pero muy temprano para comprar. Entonces estamos en una situación en donde hay que empezar a buscar cómo rearmar la cartera en función de lo que podría llegar a pasar. Y yo creo que lo primero que hay que hacer es empezar a pensar quizás aquellos portafolios que tienen mucha renta fija, mirar la duración. Yo creo que la duración de las carteras puede jugar en contra. Yo no estoy diciendo que esto vaya a durar mucho, pero si dura demasiado, nos va a pegar en la renta fija. Y el inversionista local no tiene en la cabeza lo que sucedió con los inversionistas internacionales, pero en 2022 la renta fija en Chile anduvo bien, porque en 2021 había andado mal. Esa es la trampa de esto. En Estados Unidos en 2022 la renta fija anduvo espantoso. O sea, anduvo igual, no sé si igual, pero en proporciones similares de mal que la renta variable. O sea, estoy hablando de pérdidas de más de 10%, de acercándose en el caso de High Yield a 20% de pérdida, versus renta variable que llegó a caer 25% y terminó cayendo 22%, algo de ese estilo. Estoy inventando los números, pero, Sí, pero más o por menos ahí. eso. Más o menos eso. En Chile no vimos eso. Vimos que el inversionista local se protegió porque todas las inversiones internacionales estaban en dólares, o sea, no se perdió mucha plata, se perdió, pero algo de protección hubo. La renta variable local tampoco es que haya tenido un Claro. performance tan malo. Y Claro, que venía muy mal de atrás. exacto, y la renta fija ya había caído antes, entonces anduvo bien. Entonces un inversionista local dice, bueno, mirando 2022, en realidad aquí solo pueden pasar cosas buenas. No sé, ojo, porque en realidad estamos en un ciclo distinto. O sea, el Banco Central no ha pensado en subir la tasa, pero si llegara a pensar en hacer eso, va a haber complicaciones. Ya no estaríamos en una renta fija tipo 2022, sino tipo 2021. Claro. Y ahí quizás va a ser más complicado. Entonces, yo no les estoy diciendo a qué nivel de duración tienen que bajar o tienen que aumentar. Ustedes lo tienen que ver, pero es una variable a considerar. O sea, definitivamente la duración va a jugar... yo diría un partido protagónico, al menos en las carteras más conservadoras. Más digamos. cargada la Sí. renta fija, claro. Sí. Claro, igual, o sea, y ahí interrumpiendo, igual claro, en internacional se usa mucho duración, pero en Chile igual es bien conservadora la duración, por así decirlo. Pero cuando Sí, hablamos sí. de larga duración de 5 años. Y tampoco tienes tantas opciones Y para tampoco hay 5 muchas años. opciones. O sea, la mayor parte de los fondos de inversión, bueno, y también está el tema de cuán flexibles son las carteras. Pues si las tienes con fondos de inversión, hay que considerar en la ecuación que al vender un fondo de inversión tienes que hacer se genera un evento tributario. Hay consideraciones en esto que son complejas. Exacto. Y que requieren en el fondo yo diría un análisis un poco más en profundidad. No es llegar y decir, bueno, vamos a vender entonces renta fija de larga duración y nos vamos a cortar. Hay que hacerlo con cuidado. Bueno, para eso están los asesores. Pero sí, es distinto. Y en Estados Unidos yo diría un portafolio promedio tiene una duración, depende cómo lo armes, pero el AGG tiene 6,2, 6,3 años de duración. Y ese es como el estándar de la industria. Aquí en Chile, alternativas de fondos de 6 años de duración son poquitas. Ya. Poquito. Sí. Probablemente acá el promedio están dos. Dos. Promedio de la industria. ¿No? Sí, claro, harto medio. Y por eso estas fluctuaciones en la tasa no terminan impactando tanto Claro, te esos impactan el fondos. fondo E, pero Claro. estáis como, bueno, que le vaya bien porque no puedo hacer nada. Claro. Sí, es igual, es un buen punto, ¿no? Pero hay aquellos que se quieren refugiar pasando del A al E, por ejemplo, yo diría, bueno, estás cambiando la naturaleza de tus riesgos nomás, exacto. pero no necesariamente los estás disminuyendo tanto. No estás disminuyendo. Exacto. Oye, tocaste un punto que yo creo que es bueno, que lo tocaste hace un par de minutos, pero no quería interrumpir, que es expectativas de aumento de tasas en varios bancos centrales, que ya es un hecho que especialmente Europa, UK, Australia, bueno, Japón ya venía con esa expectativa y se puede acelerar más, versus países que estaban bajándola y quizás llegaron a techo, o a piso mejor dicho, para darse la vuelta, como Chile, Estados Unidos. ¿Y qué tan... o sea,
poniéndote quizás en los pantalones de cualquier banquero central, ¿qué tan difícil es la situación pensando de que es distinto un alza al petróleo como el 2021 con los commodities que le inyectaron una cantidad de plata brutal a la economía y es una reaceleración que se transformó en un sobrecalentamiento económico Claro. que te lleva a subir las tasas fuertemente porque se te desanclan las expectativas, versus hoy día que están todas las economías y te sube el petróleo, que es totalmente distinta a la ecuación al final. Sí, yo creo que los bancos centrales tienen una tarea bien difícil. El Banco Central Europeo ya parece bien claro que va a subir la tasa. Y en general el banco... ¿Y por qué? Porque cuando tú ves, esta es la discusión de estos días, pues, ¿sí? ¿Por qué tiene que subir el petróleo en Chile? En buena medida porque el petróleo medido en pesos ha subido 65%, o subió 65% en las 3 primeras semanas de este año. Eso pasó. Claro. Entonces uno dice, bueno, en realidad están subiendo el impuesto específico. No, si en realidad uno mira afuera y es lo que está pasando. Y si haces el mismo ejercicio en Europa, llegas a la conclusión de que el petróleo en euros ha subido también de una manera pero extraordinaria. Entonces, el Banco Central Europeo no mira la inflación core, el Banco Central Europeo mira la inflación headline y esa inflación claramente va a subir. Y ya la reunión de la semana pasada quedó bastante en claro que iban a subir la tasa, pero en los precios se pusieron al tiro 3 alzas de tasa este año. O sea, pasamos de pequeños recortes Pequeños recortes a 3. Y en Estados Unidos pasamos de básicamente 2,5 recortes antes de, o 2,3 estaba, justo antes de que empezara la guerra, a todavía hay con suerte 1. 0,1, 0,16 recortes. Hay como 4 basis al día de hoy. Hasta hace algunos días había 7 basis points de alza de tasa. Pero dimos un giro radical en las expectativas que de todas maneras es discutible. Y es discutible porque hay una parte negativa en las condiciones económicas en Estados Unidos que tiene que ver con el mercado laboral. El mercado laboral ha sido el gran tema de la Reserva Federal en los últimos 2 o 3 años. El mercado laboral generó que la inflación subiera, pero el mercado laboral podría generar condiciones de recesión. Ese es un poco el esquema que plantean algunos banqueros centrales. No está tan claro si eso va a pasar, pero con el petróleo probablemente va a pasar. Ese es el riesgo. Pero por otra parte está todo lo que ya les comenté, una economía con blindaje. Entonces, ¿qué va a pesar más? Yo creo que los banqueros centrales no... Hoy día creo que los hawkish, aquellos que quieren subir la tasa, están al mando. Esa impresión tengo yo. Me puedo equivocar, pero es muy probable que terminemos con sorpresas más en esa dirección que en la otra. Claro. Siendo que no debería tener tanto sentido, al menos en las expectativas. ¿Cómo en qué...? Porque en el sentido, si por el mercado del equity, por así decirlo, el mercado público está esperando, está mucho más tranquilo que esto va a pasar prontamente, por ende el petróleo va a bajar a 60 en 2 meses, ¿cierto? Y que lo está prediciendo. Por el otro lado ves en el mercado de fixed income, o sea, de renta fija, que están prediciendo que va a haber subidas de tasa, está mucho más estresado, que si uno saca la derivada es que le cree menos a que va a ser un efecto momentáneo. Sí, de hecho diste... O sea, conversan distintos esos dos mercados, siendo que son... Se diste en el clavo de una, yo diría, la discrepancia que está habiendo hoy día en los mercados, porque tienes al mercado de equity mucho más tranquilo. Y de hecho, el mercado de equity se maneja más por el relato. El relato, o sea, la manera en que el mercado se mueve es siempre un relato. Es como... ha habido todo tipo de relatos, pero el más típico de los últimos tuvo que ver con esto del soft landing, ¿no es cierto? Que terminó siendo cierto, pero ese relato movió al mercado y le dio dirección al mercado y convicción a los inversionistas. Y no es lo mismo que está priceando, al parecer, el mercado de renta fija. Y en general uno dice, bueno, el mercado de renta fija es un mercado mucho más como... menos retail, más profesional, más sofisticado, tiene más información y qué sé yo que el de renta variable. Entonces uno debiera empezar a creerle al de renta fija. No lo sé, pero lo único que les digo es que efectivamente el de renta fija, efectivamente, o sea, te está poniendo en los precios algo que no tiene nada que ver con lo otro. Y pareciera estar poniendo en los precios que esto va a durar más tiempo. Oh. Y a mí me parece que es razonable dentro de todo poner eso en los precios, porque viendo la actitud de Irán, viendo lo que ha pasado con Donald Trump, cómo se ha desarrollado la guerra, buena parte del relato, y con esto termino en esta explicación, pero buena parte del relato que maneja el mercado de renta variable dice relación con que Donald Trump va a lanzar el taco.
y te dicen, digo, la industria completa está más o menos en esta misma posición, pero dicen, es cosa de tiempo para que Donald Trump ya como que se deje un poco de molestar y vuelva a la normalidad. Sí, pero la guerra se hace de a dos como cuando uno baila con otra persona. Entonces aquí Donald Trump le puede ofrecer a Irán un montón de cosas, pero cuando uno mira las actitudes del frente, y aquí hay que decirlo, no sé si manejamos la información correcta, pero mi fuente de alimentación es lo que aparece en Bloomberg y a veces Twitter. Claro, lo que uno ve. Sí, es lo que uno ve, no sé. Pero no se ve una actitud amistosa del frente en ningún sentido. De hecho, ayer se hablaba de una tregua por un año, no, por un mes. Por un mes. Y hoy día en la mañana se hablaba de que Irán había rechazado la tregua. Entonces, no se ve esa actitud como de que, ok, Donald Trump quiera desescalar y el del frente también esté de acuerdo con eso. Por tanto, da la impresión de que ese relato, el relato del mercado de renta variable, tiene algunos defectos. Y el principal defecto es que hoy día no es tan obvio que Donald Trump desescalando se acabe la guerra. Probablemente desescala y la guerra sigue igual. Y ese es el drama en que está probablemente metido Donald Trump. Y eso es lo que puede estar poniendo en los precios del mercado de renta fija y no está poniendo en los precios de renta variable. Y también en las monedas. Las monedas finalmente se han comportado muy volátiles, al igual que la renta fija. Sí, pero mira, yo me atrevería a decir que el patrón común ha sido que el dólar ha subido. El euro cayó muy fuerte inicialmente, después se recuperó por el Banco Central Europeo. Pero si todo sigue igual, como hemos visto hasta ahora, y no se soluciona la guerra en 2 o 3 semanas más, me atrevería a decir que el dólar va a seguir siendo el vencedor en este mundo de las monedas. Oh. Eso es lo que se ve al menos. Oye, para cerrar, Hugo, si no se calma la situación y esto se sigue dilatando y vemos un escenario más adverso del de ahora, yo creo que siempre una pregunta que muchos hacen, muchos la tienen en situaciones como esta, es dónde refugiarse. ¿Qué sería activo, algunos instrumentos en donde uno podría estar quizás a la espera de que este desenlace demore más tiempo para volver a invertir en cosas más riesgosas? Sí, yo creo que hay que hacer una nota inicial frente a esa pregunta. Y es que no hay que asumir o sea, hay incertidumbre, pero no hay que asumir que va a pasar una cosa o la otra. Yo creo que lo primero que tenemos que entender es que el conflicto se puede perfectamente resolver mucho antes de lo que uno espera y por tanto tomar esta posición tan negativa puede terminar jugando en contra del portafolio. Sí. ¿Ya? Sí, no, pero la pregunta igual es como bien No, amplia, lo sé, pero... Porque cada cierto tiempo igual hay como situación de incertidumbre y de repente la gente quiere tener como esa postura más conservadora y ver en qué refugiarse. No, lo sé, lo planteaba porque no quiero transmitir la idea de que en el fondo no se va a solucionar esto, en lo absoluto. Pero hay que reconocer los riesgos que hay y esos riesgos han ido creciendo, lamentablemente. Claro. Ahora sí, ¿cómo uno se refugia? La mejor manera de hacerlo, y históricamente había sido estar en más renta fija y por tanto, en el fondo cumpliendo con los lineamientos de la política de inversión, estar más cerca del límite inferior de renta variable y estar con más renta fija. Y esa renta fija yo creo que hoy día no necesariamente va a cumplir con la misma, o sea, con la misma, el mismo rol de antes de protección si es que está demasiado larga. Por tanto, va a tener que ser renta fija más corta. Claro. No sé si un money market, ¿no? pero algo más corto definitivamente. Y eso va a depender de cómo evolucione el conflicto. Yo creo que todavía no estamos en una posición en donde haya que hacer grandes movimientos. Todos los movimientos que hay hoy día serían más bien precautorios, pero no movimientos grandes. Y a nivel de mercados, la única forma de refugiarse, por ejemplo, en portafolios internacionales, hoy día tiene que ser con sectores que sean más defensivos. Y ahí la verdad es que tienes los clásicos sectores que son mucho menos cíclicos, digamos, staples, todo lo que tiene que ver con incluso energía puede ser como una suerte de hedge en caso de que usted esté más negativo. Y en portafolios en pesos, mi recomendación es diversificar la exposición. Yo he visto muchos inversionistas locales que después del año pasado, que fue un año de tremendo rendimiento, tienen una cartera de renta fija con IPSA. Esa es como la cartera que tienen. Yo creo que eso puede ser una mala estructura de portafolio. Me parece mucho más razonable diversificar la exposición de renta variable
y agregarle, por tanto, algo de renta variable internacional, que va a permitir de alguna manera tener un hedge en caso de que las cosas anden mal y el dólar me pueda proteger en alguna medida, pero no quedar tan expuesto al IPSA. El IPSA hoy día está con todos estos ruidos de afuera que todos los mercados tienen, y han empezado a aparecer algunos ruidos internos que también pueden jugar en contra. Eso no hay que desconocerlo. Así que esa es la recomendación en general. Perfecto. Bien, pues Hugo, excelente. Cumplimos en tiempo y forma y actualizamos un poco la situación que estamos viviendo hoy en día. Muy, muy interesante todo lo que está pasando en este conflicto internacional. Siempre vamos a tener conflictos, así que en el futuro te vamos a invitar nuevamente. Así que muchas gracias, Hugo, gracias, Fernando. Y gracias a todos ustedes que nos acompañan semana tras semana en nuestro podcast Mente Inversionista. Compartan la información, síganos en las diferentes redes, en YouTube, en Apple Podcasts, en Spotify. Y, por supuesto, como siempre, intentaremos tener invitados de gran calidad, como fue ahora Hugo, para hablar de los mercados y todo lo que tiene que ver con finanzas e inversiones. Que estén muy bien y nos vemos en otro video, en otro podcast. Chao, chao. Chao, chao. Adiós.